A veces nuestras mascotas pueden estar incluso inquietas y puede producirse mordeduras. ¿Y quiénes son lamentablemente los niños los más propensos para sufrirla? ¿Ya? Las mordeduras tienen un alto riesgo de infección. ¿Por qué? Porque los dientes de los animales, aparte de comer, independiente que coman comida que esté preparada para ellos, tiene una alta cantidad de concentración de bacterias. A veces lamen el suelo, lamen algunas cosas, el agua, y tiene una gran contaminación. Acuérdense que no a todos los perros se les limpia los dientecitos, así que hay bastante cantidad de bacterias y esto produce una infección bastante importante. Pueden ser mordeduras muy pequeñas, incluso que a veces pueden quedar solamente en los colmillos, y esa profundidad de estos colmillos dentro de una piel puede producir una acumulación de bacterias importantes. Por lo tanto, todas las mordeduras, por muy pequeñas que sean, deben ser evaluadas. El tratamiento de las mordeduras va a depender de la localización, de las características de la mordedura, ¿ya? Y también si el perro es conocido o no es conocido, para saber si se requerirá de una vacuna antirrábica. ¿Qué se hace como primer auxilio o para el manejo de estas mordeduras? Como en todos los casos, siempre, y con mayor razón en este caso que sabemos que son altamente infecciosas las mordeduras de perro, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua fría. Si hay posibilidad de usar suelo fisiológico, se usa suelo fisiológico, se cubre la herida y se fija con tela, y si es una mordedura que produce sangramiento, también se hace compresión directa para detener esa hemorragia, y siempre trasladar a un servicio de urgencia. ¿Ya? Es muy importante trasladar para evaluar si se requiere o no de vacunación antirrábica, realizar curaciones, incluso en general cuando son mordeduras independientes, si el perro es conocido, vacunado, incluso siempre se deja indicación de antibióticos profilácticos, porque como les comentaba, son heridas altamente infecciosas y por lo tanto la idea es que la herida se recupere en la forma más óptima y rápida posible. Si uno sospecha además que el animal que a uno lo mordió es un animal callejero, es un animal desconocido, o bien la vacuna fue en una zona importante de la piel, puede ser cara, cuello, alguna de esas partes, y sobre todo principalmente relacionado con la vacunación del animal, con mayor razón también hay que tener presente el hecho de asistir a un servicio de urgencia para evaluar si se requiere de la vacunación antirrábica, que ya no es tan terrible como era en los tiempos antiguos, que eran vacunas en la guatita que se colocaban. Actualmente son vacunas en el brazo, son muchas menos dosis que antiguamente hablaban de las 40 dosis que se colocaban cuando uno lo vacunaba a un perro, pero actualmente ya son 5 dosis que se colocan en el bracito. Así que por ese lado hay que estar un poco más aliviados, y el riesgo de la rabia es muy importante, por lo tanto debemos sí o sí acudir a un centro asistencial. Quería mostrarles ahora a continuación algunos elementos que tenemos que tener frente a una situación de emergencia, ¿cierto? De este tipo que estamos hablando de heridas y quemaduras. Yo les hablaba de tener gasas, ¿ya? Es muy importante las gasas, yo se las muestro, yo sé que todos conocen, existen gasas de diferentes características. En el caso de este que estoy hablando, es una gasa más bien no tejida. No es como la típica gasa que yo veo que se le salen las hilachitas cuando yo la coloco, y a veces la coloco sobre la piel y se colocan estas hilachitas y quedan como restos en la piel, sino que esta es una gasa de tipo no tejida, que es de una contextura más suave, yo la puedo extender. Estas las pueden encontrar en farmacia o en tiendas de artículos médicos. Pueden ser gasas grandes, pueden ser pequeñas, y que permiten cubrir la zona de la herida, quemadura o de todos los temas que vimos anteriormente. Es bueno tener gasas en su casa. Lo otro es tórulas de algodón o de gasa. Es mucho mejor tener gasa que algodón. A veces a nosotros nos curaban y se aplicaban y se hacían limpiezas de la herida con algodón, pero ¿qué pasa con el algodón? Es útil,
pero lo defectuoso del algodón es que siempre quedan restos de fibras de algodón dentro de la herida y esas fibras también actúan como cuerpo extraño y se puede producir alguna infección o contaminación de la herida. Entonces es importante tener tórulas, gasas, limpiar con suero fisiológico que puede ser en ampollas, puede ser en matraces, ¿ya? También los apósitos. ¿Qué son los apósitos? Que los nombran tanto, es la misma gasa que tenemos acá y adentro de esta hay un algodón, ¿ya? Esto es un apósito y el hecho de tener un algodón produce una gran absorción de líquidos, ¿ya? Y esto es beneficioso para cuando yo tengo heridas que son con abundante exudado o salida de líquido o salida de sangre, y esto me permite hacer una buena absorción y compresión. Entonces tenemos apósitos, tenemos gasas, grandes grasas chicas, tenemos las tórulas y también suero fisiológico. ¿Qué otra cosa importante para el manejo y que no lo vimos propiamente tal? Nunca están de más los parches de afrontamiento. Nosotros sabemos que nuestros niños corren, se caen, se pegan unos a otros y en general es muy frecuente que en los niños se produzcan cortes a nivel de la cejita o a nivel del mentón. Esto es para un manejo inicial, es decir, de primeros auxilios. Se pueden usar los parches de afrontamiento. ¿Qué objetivo tienen? Es, por ejemplo, si yo tengo una herida acá, supongamos que esta es mi herida, acá la tengo, la idea es juntar un extremo de la piel con la otra y tratar de producir, yo voy a tratar de hacerlo así con mi mano, ahí y acá, y es unir para cerrar esta herida, ¿ya? Esto es solamente momentáneo, no es para que uno tenga una curación definitiva, esto es para que se favorezca que esta zona no se separe, se continúe un poco la hemorragia y estos parchecitos de afrontamiento se puede colocar uno aquí, uno acá en un corte, por ejemplo, que uno se corta con un cuchillo para detener el sangramiento, se cubre con esta gasa y se lleva al centro asistencial para que vean su resolución. ¿A qué me refiero con resolución? Puede necesitar una colocación de puntos, puede bastar solamente con un buen aseo, aparte que habíamos hecho nosotros, uno más profundo, y la aplicación de parchecitos de afrontamiento y colocar un parche. También es muy importante, aparte de esto que les estaba nombrando, los parchecitos de afrontamiento, que nunca están de más, es tener vendas, ¿ya? Estas vendas me van a permitir fijar este gasa o apósito y las telas, ¿ya? Con estas vendas puedo fijar apósito y que me va a permitir enrollarlo, o bien también con telas que me van a permitir fijar. En general, la gente compra mucho en general lo que son las telas más bien de esas plásticas porosas. Son buenas, pero ¿qué problemas tienen esas telas? Que pasado cierto tiempo van perdiendo su adhesividad, ¿qué es lo otro que pasa? Que también favorecen un poco la humedad. Y la gente en general no le tiene mucha como confianza a las telas de papel, ¿ya? Pero la característica de las telas de papel es que, y en todas las formas, es que esta tela, a medida que pasan las horas, esta tela mejora su adhesividad y la forma correcta de aplicarlas. Vamos a imaginar que esta es mi piel, uno coloca la tela, ¿ya? Y la idea es que uno presione del centro hacia los extremos, ¿ya? Esto permite una buena adhesividad de la tela. Estas telas son todas las que venden en el mercado, son hipoalergénicas y se va adhiriendo más a medida del tiempo, es flexible y es bastante cómoda y permite una buena fijación. Esto en relación a las telas. No olvidemos que todo lo que les dije es importante tenerlos en el botiquín, pero no olvidar que previo a todas nuestras acciones tenemos que tener una buena higiene de manos antes de entrar a realizar alguna curación o algún primer auxilio relacionado con los temas que vimos. Picaduras y mordeduras.
Vamos a mirar en este módulo qué hacer en caso de que se presente algún tipo de estos accidentes que, como ustedes ya vieron en la imagen anterior, puede ser por un perro, por un gato, por una serpiente o por cualquier tipo de animal, con consecuencias bastante graves, como la imagen que están viendo en pantalla. Este niño recibió 90 puntos en su rostro, es un niño de Estados Unidos. Tal vez ustedes vieron por las noticias la historia de que un perro lo atacó por él defender a su hermanita, y recibió pues 90 puntos en su rostro, con consecuencias de cicatrices a largo plazo. Pues pudo haber sido peor, ¿no? Que esté vivo ya es un milagro. Entonces, ¿qué hacer en este tipo de accidentes? Vamos a hablar primero del accidente rábico, y vamos a definir qué es la rabia. Bueno, la rabia es una enfermedad zoonótica grave y letal ocasionada por un virus. Ataca a mamíferos tanto domésticos como salvajes. Se transmite por mordeduras, arañazos y también por lameduras, o el contacto directo de la mucosa o de las heridas con la saliva y las secreciones de un animal infectado. No necesariamente tiene que haber una mordedura o una picadura para el contagio. La saliva, que es la portadora del virus, puede, por el solo contacto de lamer, puede contagiar este virus de rabia. Es una señal evidente de un animal que tiene rabia. El aspecto del perrito que acabó de salir ahí, que tiene pues bastante saliva en su boca, ¿no? Tenemos una señora con bastante rabia. Los animales transmisores pueden ser perros, gatos en zonas urbanas, y en zonas rurales pues hablamos de vacas, cerdos, caballos, chigüiros, micos, murciélagos, zorros. En general a cualquier animal le puede dar esta rabia. Los animales de sangre caliente pueden adquirir la rabia, pero los roedores no la transmiten. El único animal que no la transmite son los roedores. Los síntomas de una persona que ha sido contagiada con este virus, que se pueden presentar hasta 60 a 300 días después de la mordedura o de la lamedura, no pueden ser instantáneamente, porque esta enfermedad tiene un periodo inicial de incubación en la sangre. Entonces va de pronto a tardar entre 60 a 300 días en manifestarse la enfermedad. Sus síntomas van desde dolor de cabeza, sensación de angustia, irritabilidad, miedo, sensibilidad anormal de la piel, cansancio, pérdida del apetito, fiebre, enfermedad declarada como hidrofobia, que es el miedo al agua. Este es un síntoma de personas con rabia. Disminución de la fuerza, parálisis, sentimientos de violencia y ganas de atacar a alguien. Por eso les colocaba ahí la imagen de la señora, porque pues pareciera gracioso, pero es así. Aunque uno conoce personas que viven así, ¿no? Parece que todo el tiempo tuvieran el virus de la rabia. Últimamente en este mundo como que todo pareciera más bien un virus, no por mordedura, sino ya como por hábito de las personas. Dificultad para tragar, espasmos musculares, excesiva saliva, convulsiones, pérdida de la conciencia y hasta la muerte. Esos son los síntomas. Síntomas del agresor. Entonces, un animal que también ha sido contagiado puede durar entre 30 a 60 días en presentar los síntomas. Puede tener una fase melancólica donde presenta hipoactividad, fotofobia y conducta esquiva, ¿sí? Entonces, poca actividad, alérgico a la luz y alérgico de pronto a que lo consientan, a que lo abracen, en el caso de los perritos domésticos, bueno, o de los gaticos. Esa es una fase melancólica. Tiene una fase agresiva, donde el animal empieza a presentar dificultad para tragar, excesividad de la producción de saliva, bueno, excitación y agresión. Entonces empieza a tornarse demasiado agresivo, y pues la fase final del animal es la muerte.
¿Qué hacer en caso de que una persona, un niño o cualquier ser humano sea atacado por un animal que tenga rabia? Entonces, lo primero es asegurar la escena. No necesariamente todos los animales que muerden pues tienen el virus, pero si un niño o un adulto es atacado por un gato o por un perro en la calle, que no sabemos su procedencia, ni conocemos el dueño, ni sabemos a ciencia cierta si tiene sus vacunas, se debe actuar en consecuencia de como si el animal la tuviera. Y hay que hacer el mismo proceso de vacunación para descartar. Puede que el animal no la tenga, pero si la tiene, pues va a ser complicado porque mire todos los síntomas, inclusive puede llegar la persona a la muerte. Entonces, si el animal es callejero, lo que hay que hacer es iniciar con el tratamiento de las inyecciones antirrábicas. Identificarse para ofrecer la ayuda. Asegurar la cena es de vital importancia. Usted no sabe si el perro está todavía por ahí. Hay bastantes accidentes que se han presentado por jaurías de perros. Andan en manada y entonces una persona llega a ayudar y resulta que la jauría todavía esté cerca, por eso hay que asegurar la cena. Si es necesario para descartar, movilizar a la víctima a un lugar seguro, meterlo a una casa, a un carro, a algún lugar donde pues también nosotros estemos seguros de que el animal o los animales no vayan a regresar. Identificarse con la persona, protegernos es bastante importante y en este caso mucho más. No toque heridas por mordeduras sin guantes. Acabamos de decir que una de las transmisiones es por el contacto con la mucosa, lameduras. Se puede transmitir. Si usted toca la herida y de pronto tiene una cortada en uno de sus dedos, puede haber contacto con la mucosa de su piel. El virus puede entrar por ahí, entonces aquí es de vital importancia no tocar la zona afectada. Bueno, por lo menos antes de lavarla con abundante agua, que esto es lo primero que hay que hacer. Lave la herida con abundante agua y con jabón. Puede ser líquido, puede ser en pasta, puede ser en polvo, cualquier tipo de jabón. Obviamente el jabón líquido es mucho más suave porque pues hay también dolor en la zona afectada, y de pronto el de polvo, bueno, pero que el tipo de jabón que usted tenga a la mano. Deje esa zona afectada enjabonada por unos 5 minutos y luego enjuague con abundante agua. Bueno, si es posible, coloque la herida en el chorro de agua y repita este proceso durante 3 veces. Aquí se pueden aplicar soluciones yodadas también o agua oxigenada. Ese podría ser pues el tratamiento inicial. Obviamente, si no es una mordedura como el niño de la foto que acabamos de mostrar, porque es esa mordedura que él sufrió, pues no es de con pañitos de agua y jabón, sino es de correr inmediatamente al sistema de emergencias. Bueno, el primer respondiente debe orientar al afectado o al familiar para que a la mayor brevedad posible visite al médico después del lavado, especialmente si el animal es callejero, lo que les decía ahorita, que no sabemos si tiene vacunas o no. Además, le solicitará que tenga en cuenta el esquema completo de vacunación, llamar a emergencias o a la EPS del paciente si logra ubicarlo. ¿Qué no haga? No aplique sustancias sobre las heridas. Esto no ayuda absolutamente para nada, puede agravar la herida causando una infección. Si es posible, no cubra la herida. Bueno, es preferible que la deje al aire libre. No lleve a cabo procedimientos sin autorización médica como, por ejemplo, suturas, a menos que usted sea un experto, pero si no, no intente cosas para lo que no está preparado. No deje incompleto el esquema de vacunación posterior a la exposición. Ahora son solamente 5 las vacunas, antes eran inclusive hasta 40 dosis y se colocaban en el ombligo, que era supremamente doloroso, por eso la gente no completaba el esquema. Ahorita las inyecciones son en el brazo y solamente son 5 dosis. Si usted no completa el esquema, es muy posible que no surja efecto el medicamento, que es un antibiótico. Dentro de los componentes es un antibiótico que contrarresta las infecciones. Y ustedes saben que los antibióticos deben cumplirse los esquemas, porque entonces no serviría absolutamente de nada una sola aplicación.
Bueno, no mate al animal agresor. Yo sé que esto genera pues indignación. Si el animal necesita ser sacrificado porque es un peligro inminente, en algunas ocasiones y en la mayoría, pues la culpa no son de los animales, la culpa es de la manera como los adultos han educado a los animales. Hay unas razas que los mismos adultos los educan para que hagan este tipo de cosas y lucrarse a través de peleas de perros y los vuelven agresivos. Porque hay mucha gente que le tiene fobia a perros como los pitbull, bueno, como los rottweiler, pero son animales que no son por naturaleza así agresivos, sino que la gente los entrena. Y pues ya lo último, que es un animal letal y que muerde todo el tiempo y callejero, pues lo tienen que sacrificar por la Secretaría de Salud para que el procedimiento que le hagan al animal pues sea realmente hecho por una persona que sepa, como una inyección letal, que ponga al animal a dormir, pero que no sufra. No oculte el animal de las autoridades si es su perro. Si su perro fue el que causó la herida, pues no lo oculte, porque entonces esto se puede volver a repetir. Y mire las consecuencias tan graves que pudo haber tenido el dueño del animal, que le volvió la cara al niño así. Son consecuencias terribles que van desde indemnizaciones económicas y bueno, otra cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hacer en caso de un accidente ofídico? Que es el que es causado por la mordedura de una serpiente, lo cual resulta a menudo en heridas punzantes causadas por los colmillos del animal agresor y que a veces tiene como resultado pues el envenenamiento del agredido. Los síntomas que se van a presentar en una persona que ha sufrido un accidente ofídico son náuseas, vómito, diarrea, vértigo, desmayos, taquicardia, dolor intenso en el área afectada, piel fría y húmeda, edema, equimosis o sangrado, ampollas. Las toxinas o los venenos pueden ocasionar afectación de los músculos y del sistema nervioso central. Depende la serpiente, porque hay venenos que causan parálisis en el músculo afectado y en todo el cuerpo, en todo el sistema nervioso central. Puede producir también una alteración en el músculo cardíaco, un paro cardíaco, y pues es necesario iniciar un RCP. Puede haber vasoconstricción de venas y arterias, lo cual también produce un paro cardiorrespiratorio. La vasoconstricción es las venas y las arterias se estrechan porque se inflaman y esto puede disminuir el fluido sanguíneo y pues por consecuencia haber un paro cardiorrespiratorio. Degeneración de las fibras musculares, lo que se llama la gangrena, porque hay venenos que producen este efecto y consecuencia tiene que haber una amputación del miembro. Hemorragias muy graves por alteración de las paredes vasculares y factores de la coagulación. Dependiendo, por eso les digo, el animal, no todos los venenos producen pues, los mismos efectos. ¿Qué hacer en caso de un accidente ofídico? Igual que el anterior, asegurar la escena, usar elementos de seguridad, todo lo demás, y acercarse con precaución. Recuerden que el prestar los primeros auxilios pues no es sinónimo de que usted va a correr el riesgo. Puede que el animal que esté cerca todavía esté por ahí y entonces usted también resulte mordido. Tranquilice a la víctima. Esto es de vital importancia. Lo hemos repetido en todos los eventos, pero en este se hace más necesario. ¿Por qué? Porque recuerden que el veneno entra directamente al torrente sanguíneo y va a fluir a través de la sangre. Una persona que está en estado de shock, que está alterada, que está confundida, su sangre va a correr más rápido. Aquí sí es más necesario tranquilizarla, que respire profundo para que disminuya un poco su latido cardíaco. Inmovilice el miembro afectado, retire anillos, brazaletes, cualquier objeto que impida la circulación, porque recuerden que inmediatamente va a haber inflamación en el sitio de la mordedura, de la picadura. Lavar con abundante agua y jabón también es bastante importante. Cualquier tipo de jabón pueden hacer, 3 veces es necesario, con abundante agua. Y pues llame a emergencias. Se recomienda mucho que al momento de una mordedura, pues si se logra ver el tipo de serpiente, por lo menos el color, ese es un dato que va a servir muchísimo para los sistemas de emergencia.
En zonas donde hay serpientes, presencias de serpiente, ciudades, pueblos, caseríos, los sistemas de emergencia de ese sector, ellos saben y deben de saber qué clase de serpientes hay en la zona y deben de tener sus antídotos para atacar o contrarrestar este tipo de envenenamiento. Entonces, a veces es un dato clave, si la serpiente que me mordió era roja con negro o era verde con amarillo, porque ellos pueden tener pues una idea de ser posible, ¿no? ¿Qué no haga? No use torniquetes a menos de que esté entrenado para usarlos. Sí se pueden hacer los torniquetes, pero pues hay que tener una pericia para hacerlos. No intentes succionar el veneno. Esto es una práctica milenaria, una práctica muy antigua, pero que realmente no tiene ninguna validez en este tipo de accidentes por varias razones. Primero, porque la gente desconoce que los venenos se clasifican en neurotóxicos, que son los que atacan el sistema nervioso central, y los hemotóxicos, que afectan los tejidos con los que entran inmediatamente en contacto. Entonces, si el veneno entra en contacto con su boca, bueno, y es un veneno hemotóxico, pues usted también puede resultar contaminado y envenenado, porque el veneno va a afectar al órgano que entra en contacto con él, no necesariamente si fue colocado allí por la mordedura de la serpiente, sino que usted también va a tener contacto a través de su boca. Si al succionar el veneno usted tiene una herida en su boca, una muela rota, una caries abierta, por ahí puede entrar el veneno a su torrente sanguíneo. Entonces, esto es una práctica que no es viable desde ningún punto de vista. Adicionalmente a eso, el veneno, después de que entra en contacto con la vena y entra al torrente sanguíneo, se va a esparcir a la velocidad de que cuando usted rasgó el sitio para succionar, ese veneno ya ha recorrido gran parte del cuerpo. Entonces, esta es una práctica que realmente no tiene ninguna validez médica y usted sí puede estar en riesgo. Lo que sí puede intentar hacer es un corte en el mismo lugar y la misma dirección en que se produjo la mordedura, esto con el fin de evitar que la herida se cierre. No haga incisiones ni corte alrededor de la herida, no le debe bebedizos a las personas, ni mucho menos bebidas alcohólicas, ni tratamientos empíricos, a veces en las zonas que está el paciente, entonces tienen de agüero que darle un tecito de la mata de malva o no sé de cuál, y no llaman al sistema de emergencia y ponen en riesgo pues grandísimo la vida de ese paciente. Bueno, no aplique hielo y no intente capturar a la serpiente, o sea, no se las dé de National Geographic, por favor. Puede terminar usted lesionado tremendamente. ¿Qué hacer en caso de picaduras? Las picaduras son muy comunes, ¿no? A casi todo el mundo nos ha picado o nos ha mordido algún tipo de insecto en algún momento. La mayoría de las mordeduras o picaduras, ya sean de mosquitos, moscas, abejas o avispas, dan lugar a una reacción bastante leve al veneno u a otra proteína que el insecto pues haya inyectado. Esto da lugar a enrojecimientos, hinchazones leves, dolor o picazón en el lugar de la mordida o la picadura. Si alguien le ha picado alguna vez una avispa, podrá dar testimonio de que es bastante doloroso. Algunas personas desarrollan reacciones alérgicas y en este episodio sí es grave. Bueno, si no soy alérgico al veneno de la avispa, pues no pasa nada, o de las abejas. Pero si soy alérgico, grave, porque inmediatamente pues se produce un cuadro de inflamación de las vías respiratorias que puede terminar en un paro cardiopulmonar. Una reacción grave puede dar lugar a cólicos abdominales, náuseas, vómitos, cara, labios o garganta hinchadas, lo que les acabo de decir, urticaria, o sea, salpullido en todo el cuerpo, problemas respiratorios y el choque, que puede terminar pues en la muerte del afectado. Cualquier persona que haya sufrido alguna vez de una reacción grave a una picadura de insecto debe solicitarle a algún profesional de la salud un medicamento llamado epinefrina. Este medicamento
Es de muy fácil aplicación. De hecho, trae una jeringa especial y trae las indicaciones. Cualquier persona lo puede aplicar. Si usted quiere tomar medidas de precaución cuando vaya a viajar y sobre todo si va a ir a zonas selváticas, llévese su inyección de epinefrina, porque es bastante fácil, como les digo. Ustedes pueden inclusive consultarle al médico antes de viajar y elevar las indicaciones, pero ella trae ahí su jeringa y trae la forma de colocarla, como vamos a ver ahorita en un video, y es bastante fácil. Entonces ese sería un buen elemento para cargar en un botiquín y sobre todo viajero, pues, y gente que vive pues en zonas selváticas. Nosotros que estamos aquí en la ciudad, de hecho, cuando usted vaya a ir a una zona selvática, por precaución debería aplicarse unas vacunas contra la malaria y otras enfermedades, el dengue, que están en lugares selváticos. Es supremamente importante la prevención. La epinefrina se inyecta en el músculo mediante una inyectadora automática muy fácil de usar y actúa rápidamente en el organismo para elevar la presión arterial, estimula el corazón, mejora la respiración y disminuye la inflamación. Entonces, sobre todo en el botiquín del carro, recomendación para que la cargue. Si todavía usted tiene en la piel o la víctima el aguijón, como ese que aparece ahí en la fotico, los animales que tienen aguijón pues los dejan ahí siempre que pican, y usted lo observa, puede rasparlo y tratar de quitarlo suavemente con un borde plano, como por ejemplo el de una tarjeta de crédito, ¿sí? Lo puede raspar para quitarlo, inmediatamente lavar con agua y jabón. Coloque compresas de agua fría o de hielo y puede aplicar una crema antihistamínica o una pastica de bicarbonato. Una crema antihistamínica que tiene pues la propiedad de calmar el dolor. Si no tiene una a la mano, haga una pasta con bicarbonato. Mezcle bicarbonato con agua que quede como una pasta y aplique varias veces al día. Si hay síntomas graves, como los que acabamos de mencionar, entonces, y usted no tiene pues la epinefrina, si hay calambres abdominales, si hay vómito excesivo y hasta pérdida de conciencia, entonces pregúntele a la persona que sufrió el ataque si tiene una inyección de epinefrina. Esto podría ser muy útil, porque si la carga, pues genial. Ahí están en la etiqueta las instrucciones de cómo hacerlo. Ayuda a la persona a mantener la calma, a estar recostada y tranquila, y ojalá con las piernas elevadas, esto con el fin de mejorar la circulación. Si vomita, pues colóquela en posición de seguridad, que ya la aprendimos en la sesión de lesiones y traumas, para evitar pues obviamente que se ahogue. No le dé nada de beber. Y si la persona pierde el conocimiento y deja de respirar, inicia inmediatamente RCP, esperando pues que llegue prontamente la ayuda. Hacer en caso de picaduras de arañas. La mayoría de las picaduras de arañas son inocuas, ¿sí? O sea, no son letales ni tienen ninguna reacción. Varias horas después o a un día luego de la picadura, podría notar síntomas similares a los de una picadura o mordedura, como enrojecimiento, hinchazón, dolor, picazón en la zona. Pero existen dos tipos de arañas que pueden ocasionar reacciones bastante graves. Gracias a Dios que ninguna de estos dos animalitos pues son muy habituales en Colombia, pero de pronto usted viaja a una zona, estas arañas, especialmente la viuda negra, que es la que está ahí, es habitual y originaria de Estados Unidos, ¿no? Y es una de las dos clases de arañas más venenosas del mundo. La viuda negra, que es esa que aparece ahí en pantalla, se reconoce fácilmente porque tiene el cuerpo negro y tiene una marca roja en forma de reloj sobre el cuerpo, que es visible. Parece un reloj de arena, está sobre la parte de su abdomen. Aunque algunas viudas negras tienen puntos rojos en la parte superior del abdomen con líneas rojas transversas en la parte inferior. Puntos rojos, líneas rojas, acuérdense. Cuando vea un tipo de araña de esta, corra por su vida, no intente capturarla, ni pisarla, ni mucho menos, porque son letales. Pueden llegar a causar la muerte. La otra es la amiguita llamada la violinista, que su nombre es porque asemejan su cuerpo con la forma de un violín.
Esta que aparece ahí se llama la violinista parda por su color o araña de rincón. Esta araña también es bastante venenosa. Bueno, puede producir síntomas como escalofríos, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos y en casos graves puede causar la muerte. Bueno, esta araña mide más o menos 2.5 centímetros. Puede también presentarse en color claro, amarillento o también bastante oscuro. La mayoría de personas que son mordidas por esta araña, aproximadamente 8 horas después, presentan enrojecimiento, dolor intenso, seguido de formaciones de ampollas. Esta es otro síntoma de este tipo de araña, de la mordedura de esta araña, ampollas. Bueno, cuando la ampolla se revienta, en la piel queda una llaga profunda, porque el veneno tiende como a podrir la piel y entonces al reventar la ampolla es realmente desagradable, queda un hueco, literal. Puede presentarse fiebres, erupciones, náuseas por la mordedura y también así puede haber la posibilidad de que haya una infección en la piel llagada, en la piel donde quedó el hueco, donde quedó la marca, puede presentarse una infección que toca tratarla con antibióticos. Entonces ya son a otro nivel esas dos arañitas. ¿Qué hacer en caso de estas mordeduras o picaduras? Pues si es de estos dos tipos de arañas, pues es necesario un traslado médico inmediato. Ahí usted no puede hacer más nada. Sí, que lave la herida, sí, que le eche agua, jabón, está muy bien, pero hay que ir inmediatamente a un centro médico o llamar a una ambulancia. Si son arañas inocuas, pues no pasa absolutamente nada. Siga las instrucciones anteriores y con eso bastaría. Bueno, hay una ruta de notificación de eventos ante salud pública de la Secretaría de Salud que es necesario que conozcamos todos los ciudadanos y sobre todo personas que trabajamos con jardines infantiles, porque estas rutas de notificación tienen que ver pues con, como su nombre lo indica, notificar ante la Secretaría de Salud, que es la entidad que vigila la salud pública en el país. ¿Cuál es el objetivo de esta ruta? Detectar, identificar y recolectar información que permita el análisis y la comprensión de situaciones en salud definidas como prioritarias para el país. Bueno, eventos como enfermedades transmitidas por vectores, infecciones respiratorias, zoonosis, infecciones de transmisión sexual, enfermedades prevenidas por vacunas, nutrición, cosas que se pueden convertir pues en una pandemia como la que tenemos actualmente. Si hay demasiada notificación de eventos, por ejemplo, en el caso de enfermedades infectocontagiosas como el sarampión, como la varicela y este tipo de enfermedades, cuando hay demasiadas notificaciones a la Secretaría de Salud se prenden unas alarmas para prevenir que el contagio sea masivo. En el caso de los jardines infantiles o instituciones públicas o privadas de prestación del servicio de educación, cuando se presentan más de 3, 4 casos en la misma institución, hay que reportar y es muy posible que envíen la institución a cuarentena con el fin de evitar la propagación de algún tipo de enfermedad, de virus contagioso que pueda pues afectar a muchas personas. Por eso es que existen estas rutas de notificación. Cuando se trata de mordeduras o picaduras por animales y sobre todo que tienen rabia y las cosas que hemos hablado en este módulo, pues es muchísimo más importante para poder contrarrestarlas. Mirar de dónde proviene el animal, dónde está el animal, si está suelto, si puede atacar a más personas, si ya mordió a otros animales y esto se puede ir propagando de un animal a otro y también a las personas. Ese es el objetivo de esta ruta de notificación y nosotras debemos activarlas cuando se presente algún tipo de este evento. Pues obviamente usted no va a activar una ruta de notificación por una picadura de abeja, a no ser que sea un ataque de un enjambre. Es diferente. Si usted se fue de paseo y una abeja o una avispa lo picó en el campo, pues fue un evento aislado, bueno. O si se puso a tirarle piedra
al enjambre ahí de las abejas, pues lo picaron fue por eso, porque pues obviamente la naturaleza en su sitio no hay que molestarla. Bueno, pero si ya fue una picadura, digamos, masiva, que fue por una colmena agresiva, esto hay que notificarlo inmediatamente, porque imagínense que esto se puede estar multiplicando y convertirse en un problema de salud pública. Si fue dentro en zona urbana, pues mucho más, porque se supone que este tipo de animales no deben estar en zonas urbanas. Por eso esta notificación, pero entonces de acuerdo al episodio. Bueno, en caso de mordeduras de perros, pues sí, porque si el perro es callejero, además hay que dar parte a las autoridades para que busquen al animal, lo capturen y sobre todo si se presentan accidentes como el niño que vimos al inicio del módulo, pues es gravísimo porque el perro suelto puede seguir atacando a más personas. Entonces, esta ruta de atención usted la tiene que tener muy presente ante eventos de salud pública. La notificación la puede hacer a través de la línea que aparece ahí en la imagen o a través de la página de la Secretaría de Salud. Si usted abre la página, ahí va a encontrar un link de notificación de eventos de salud y se va a desplegar una serie de eventos que van desde enfermedades de transmisión sexual a intentos de suicidio y una cantidad de accidentes que se pueden presentar en la ciudad, y ahí usted le van a dar las instrucciones y los pasos a seguir para hacer este procedimiento. Si no tiene a la mano, no se acuerda de este número, no lo guardó, no lo tiene en alguna parte ni tiene un computador a la mano, llame al 123 para que le redirijan la llamada en caso de que haya sido pues un evento grave y que amerite hacer la notificación ante la Secretaría de Salud. Picadura o mordedura de animales o insectos. La gravedad de una picadura depende de la especie de animal que la hizo y de la reacción de la víctima ante el veneno. Cualquier picadura puede ser peligrosa o mortal si la víctima tiene una reacción alérgica exagerada. Podemos distinguir entre las picaduras leves, que provocan una reacción local, y las graves, que tienen manifestaciones sistemáticas, es decir, cuando todos los órganos del cuerpo son afectados por el veneno. Síntomas. Cuando la reacción de una picadura es local, se presentará dolor localizado en el área afectada, enrojecimiento, hinchazón, comezón. Cuando la reacción es sistemática, se presentará dificultad para respirar, hinchazón en la cara y las manos, calambres abdominales y o musculares e imposibilidad de tragar. ¿Qué hacer? Ante una picadura, si ve el aguijón, ráspelo con el lado chato de un cuchillo u otro objeto plano. Si los síntomas son locales, lave muy bien la herida y coloque una bolsa de hielo. Los síntomas dependen de la persona y de su reacción al veneno del animal. Si se hacen más sistémicos, es decir, que todo el cuerpo empieza a reaccionar al veneno del animal, inicialmente se empezará a dormir la pierna y posteriormente otras partes del cuerpo. En estos casos, está indicado dar un antihistamínico inmediatamente. En la mayoría de los casos, esto va a ser suficiente para que el veneno no tenga más efectos. Sin embargo, si la persona se empieza a desvanecer o empieza a tener dificultad respiratoria, es importante ponerlo boca arriba y valorar constantemente sus signos vitales. De ser posible, aplique cuanto antes una inyección de cortisona o hidrocortisona. Esto es porque los efectos del veneno pueden hacer que la persona deje de respirar y en la mayoría de los casos no dará tiempo a que una ambulancia llegue tan pronto. Tranquilice a la víctima y valore constantemente su respiración y su circulación. Si llegara a caer en paro, inicie la resucitación cardiopulmonar o de lo contrario, llévelo lo antes posible a un hospital.
Este video le enseñará a usar el autoinyector de epinefrina, conocido también como EpiPen. Puede tener una alergia grave a las picaduras de abejas, el maní, los mariscos o ciertos medicamentos. Si alguno de estos entra en su cuerpo, puede sufrir una reacción alérgica violenta. Los signos de la reacción incluyen picazón repentino, urticaria, dificultad para respirar e incluso la sensación de que se le cierra la garganta. Un autoinyector le da una dosis de medicamento llamado epinefrina que puede detener el ataque. Hay varias marcas de autoinyectores de epinefrina. Aunque pueden tener un aspecto diferente, todos funcionan básicamente de la misma forma. Este autoinyector viene en una caja plástica transparente que lo protege de los daños. Tiene una ventana al costado para que de vez en cuando pueda verificar el medicamento. El medicamento debe estar transparente. Si se decolora o se vuelve turbio, debe descartar el inyector y pedirle uno nuevo a su médico o farmacéutico. También debe estar atento a la fecha de vencimiento del medicamento. Asegúrese de pedir un autoinyector nuevo si se acerca la fecha de vencimiento del suyo. Si necesitara usar el autoinyector, destape la caja y deslice el inyector hacia afuera. Verá una punta, que por lo general es naranja o amarilla. Cuando use el inyector, la aguja saldrá por esta punta. Para evitar pincharse accidentalmente con la aguja, nunca debe tocar la punta con color. Antes de usar el autoinyector, debe quitar la tapa de seguridad. En la mayoría de los casos, esta tapa es gris o azul. Usaremos un entrenador para la demostración de hoy. Tiene el aspecto y funciona como un autoinyector, pero no tiene aguja ni medicamento adentro. Puede usar el entrenador para practicar usted mismo. También puede permitir que lo usen su familia, amigos y compañeros de trabajo para que puedan ayudarlo si usted lo llegara a necesitar. Si sabe que tiene una alergia grave a alimentos o a otra cosa, siempre debe tener cerca su autoinyector. Si está teniendo una reacción, busque su autoinyector lo más rápido posible. Deslice el inyector para sacarlo del tubo. Tómelo con el puño, con la punta naranja o amarilla hacia abajo y después retire la tapa de seguridad azul. Mueva el brazo hacia abajo y firmemente empuje para que la punta amarilla o naranja haga contacto firme con la parte exterior del muslo. Escuchará un clic cuando se inyecte el medicamento. Mantenga el inyector presionado firmemente contra el muslo y cuente lentamente hasta 10. Esto es para asegurarse de que se haya inyectado el medicamento. El inyector funciona a través de la ropa para que pueda aplicar el medicamento al cuerpo rápidamente. Ahora retire el inyector. Debería comenzar a sentir el alivio de inmediato. Si sigue teniendo síntomas, deberá repetir todo el proceso con su segundo autoinyector. 2 inyectores de epinefrina se despachan a la vez. Esto es para que tenga lista una segunda dosis si fuera necesaria. Los autoinyectores se descartan inmediatamente después de usarse. Esto es para no confundir un autoinyector usado con uno nuevo. Coloque el autoinyector usado en un contenedor para desechar objetos filosos. Si no tiene un contenedor para objetos filosos, puede usar un frasco o una botella de plástico duro con una tapa de rosca. Un ejemplo es una botella de detergente. Coloque una etiqueta que se lea con claridad que indique que es peligroso. Cualquier persona que la vea debe saber que no debe tocar el contenedor. Debe mantener el contenedor en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y las mascotas. Después de aplicarse epinefrina, esté muy atento a sus síntomas y llame al 911 si sigue teniendo problemas. Cuando se sienta mejor, comuníquese con su médico o con su farmacéutico para conseguir otro autoinyector para siempre tener uno a mano. Un autoinyector se puede guardar casi en cualquier lugar a temperatura ambiente. No se debe guardar en el refrigerador ni en un lugar muy caluroso como un automóvil. Y siempre debe estar guardado en su caja para protegerlo de la luz solar y cualquier daño posible. Las alergias graves pueden representar un peligro para la vida. La buena noticia es que hay una forma rápida y fácil de tratarlas. Guarde su autoinyector de epinefrina cerca para poder mantenerse seguro.